Ahí está el diagnóstico, la clasificación. 3 o más criterios. Puede haber una etapa que puede ser asintomático. Me acuerdo que discutí un caso hace 8 meses de un paciente que no tenía hipercalcemia. Y mi diagnóstico fue mieloma múltiple. Doctor, ¿pero cómo he hecho el diagnóstico? Pues que hay un estadio en el cual el paciente no hace hipercalcemia. El calcio puede estar normal. Incluso la hemoglobina puede estar más de 10. ¿No? Entonces acá están clasificaciones, criterios. Esta es una última clasificación de Durien. Muy buena clasificación clínica, laboratorial, miren. Pérdida de la masa del hueso. Hemoglobina normal, más de 10. La intermedia, entre la 1 y la 2 y la 3. Y la 3 sí es estadio avanzado, ¿no? Donde hay una pérdida mayor, donde hay anemia, donde hay gamapatía monoclonal, donde hay hipercalcemia. Acá el calcio puede estar normal. Ahí está, calcio normal. El mieloma puede ser asintomático, no requiere tratamiento, hay que hacer un monitoreo anualmente. Esto es lo que le llaman el mieloma quiescente, que hay que monitorizarlo, porque este paciente con mieloma quiescente puede hacerse mieloma múltiple en el futuro. El mieloma asintomático es el que hemos hablado con dolores óseos, osteólisis, anemia, sangrados, etc. El trasplante de células hematopoyéticas va bien en estos pacientes. El tratamiento con melphalan, prednisona y talidomida, el MPT. El MP, que es el melphalan más prednisona, y este es la vincristina, melphalan y prednisona. ¿Cuál de las siguientes alteraciones es característica de un mieloma múltiple? Pregunta 31. Pregunta 31. Vamos. Componente monoclonal en suero y urina es lo característico, pues gamapatía monoclonal y proteinuria de Benson-Jones. ¿Cuál es la principal causa de morbimortalidad en un paciente diagnosticado de mieloma múltiple? Acuérdense que hacen opsoninas, acuérdense que hacen infecciones. Las infecciones, pues por eso se mueren los pacientes. Por eso a los pacientes con mieloma múltiple se les vacuna contra capsulados, contra neumococo y hemófilos influenza. Doctor, ¿a quién más se le vacuna contra capsulados? A los pacientes que le hacen esplenectomía. Cuando le sacan esplenectomía a una esferocitosis hereditaria, a una anemia hemolítica autoinmune, a un PTI, también se les vacuna profilácticamente con neumococo y hemófilos. Los criterios de Durian-Solán que le hemos visto ya en estadios mayores, menores, de acuerdo al pico monoclonal. Y acá es un cuadro ya para terminar con mieloma múltiple, dolor óseo a la cabeza. Si le preguntan cuál es el síntoma o signo cardinal de mieloma múltiple, el dolor óseo. Y el segundo, la anemia. Tipos de discrasia de células plasmáticas, acá está. ¿Cuál es el mieloma más frecuente? El quiescente, el no determinado, indeterminado, el asintomático, este. ¿Que puede volverse a mieloma múltiple? Sí. Por eso hay que hacer chequeos anuales. Amiloidosis, plasmocitoma solitario, macroglobina de Waldenström, que les mencioné. Un paciente de 65 años con lumbalgia y anemia. Creo que cae por su propio peso, ¿no? Lumbalgia, anemia, doctor, esta es una... Y velocidad de cimentación elevada. Acuérdense que hacen velocidades de cimentaciones de 50, 70, 80, 100, altas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Este es un mieloma múltiple. ¿Lo importante es descartar una hernia discal? No, pues, no, una hernia discal no. La macroglobina de Waldenström es un diagnóstico muy probable. ¿Qué le falta para la macroglobina de Waldenström? Le falta hepatoesplenomegalia y síndrome de más hiperviscosidad. El examen morfológico de la médula ósea es fundamental para el diagnóstico. Esto es un mieloma múltiple, pues, ¿no? Pero la médula ósea, el amo. Mieloma múltiple secundario, colapso vertebral, miren las zonas donde se anida. Por eso hay dolor dorso-lumbar. El mieloma que con más frecuencia se asocia al síndrome de Poins. Ahorita tengo un síndrome de Poins en mi hospital. Yo siempre, cuando un alumno me dice, doctor, ¿cuál es el mejor libro de medicina? Su paciente. Venir al hospital,
mi hospital tiene un pisiduri médico, ¿no? Vemos de todo. Ahorita tengo un POINS. POINS es un acróstico, ¿no? P de polineuropatía, O de organomegalia, M, IgM, que es el marcador, E de endocrinopatía y S de skin, piel, pigmentación, POEMS. El POEMS se asocia a un mieloma osteoesclerótico, que es una variante rara. El mieloma múltiple que con más frecuencia se leucemiza, se puede leucemizar, acuérdense que es un linfoma, un tipo de linfoma, se puede leucemizar cuando son marcadores con inmunina E, la inmunina E. La pregunta, ¿qué pregunta es? 36. El antígeno más característico, le dije que aprenden los que están achuraditos, CD38, ¿no? CD36, 38, ese es el componente del marcador. Una pregunta muy teórica. ¿En cuál de los siguientes procesos no se suele observar el componente M en el suero? El componente M es el IgM, ¿no? En el suero. En realidad, en enfermedades Hodgkin se puede ver, leucemia linfática crónica se puede ver, sarcoidosis se puede ver. Acuérdense que la sarcoidosis le dice la tuberculosis gringa, porque da linfadenopatías cervicales, mediastinales, retroperitoneales, da eritema nodoso, da lesiones óseas. La prueba que se diagnostica la sarcoidosis es el YECA, hacer dosar enzima convertidora en angiotensina, el diagnóstico. El líquen mixedematoso es una infiltración a nivel de piel y el linfoma del Mediterráneo es un tipo de linfoma que debuta con cuadro febril y dolor abdominal y da amiloidosis. Esta no cursa con componente M en el suero. ¿Cuál es el factor más importante en la génesis de la insuficiencia renal en mieloma? Todos producen alteración. Acuérdense que el mieloma se afecta por hiperuricemia, por hipercalcemia, por cuerpos mielomatógenos, pero en realidad la proteinuria de Benson-Young, cadenas ligeras, ¿no? Alteraciones plaquetarias. Un paciente con púrpura trombocitopénica autoinmune, si es en niños, enfermedad de Werloff, no se olviden. Se trata inicialmente con corticoides, que es el tratamiento de elección, corticoterapia. ¿Cómo es el corticoide en estos pacientes? Oral. El otro día le digo a un residente, hágale pulsos de alta paciente. Comenzó a 1, 2, 3, 4. Eso no es pulsoterapia. La pulsoterapia es corticosteroides a altas dosis. Entonces, en estos casos se da pulsoterapia oral. Dexametasona, 40 miligramos, 40 miligramos diario por 3 días. Y las plaquetas comienzan a subir. Es la característica de la... Cuando no responden, usamos gamma globulina, ¿no? En ese contexto. Pero ¿cuál de las siguientes situaciones puede estar indicado el uso de gamma globulina cuando el paciente comienza a sangrar? ¿Cuándo comienza a sangrar una trombocitopenia? Cuando la plaqueta disminuye menor de 20.000. Menor de 20.000. Por eso menor de 20.000 incluso hay que transfundir plaquetas. Doctor, ¿what? Pero si es un autoinmune, si es plaquetario, destruye más, es echarle más leña al fuego. No. Con menos de 20.000 se transfunde plaquetas. Aparte de la gamma globulina, los brotes hemorrágicos graves. El PTI generalmente cursa con vaso normal, pregunta de examen. No hay esplenomegalia en los fenómenos inmunológicos. Cuando hay trombocitopenia y hay vaso grande, hay que pensar en Banti, hiperesplenismo, infiltrativos, otras patologías. Cuando es el vaso normal, hay que pensar en PTI. ¿Cuál de las siguientes medidas terapéuticas puede usarse cuando por cualquier circunstancia es necesario elevar rápidamente las plaquetas? No se olviden, las gamma globulinas endovenosas. Pero todos los que ven acá, danazol, acetropina, ciclofosfamida, vincristina, dapsona, son tratamientos también para aumentar las plaquetas. La inmunoglobulina es el tratamiento de elección en pacientes con trombocitopenia, pero generalmente en púrpura trombocitopénica trombótica relativo se usa más la plasmaféresis en púrpura trombocitopénica trombótica. Esquemas de tratamiento que acá están de prednisona, de danazol, etcétera, ¿no? Antes de pasar a terapia anticoagulante, hay una púrpura trombocitopénica no
no, púrpura no trombocitopénica, que se llama la púrpura de Henon-Schollen, que es frecuente en niños, que debuta con artritis, nefritis y dolor abdominal. Henon-Schollen, no se confundan. Da lesiones dérmicas, una vasculitis. Púrpura no trombocitopénica de Henon-Schollen. Paciente de 63 años que está en tratamiento con heparina intravenosa y desarrolla un cuadro compatible con apendicitis que requiere intervención en las próximas 24 horas. Esto se da todos los días, doctores, y los cirujanos nos interconsultan a cada rato. ¿Qué hacer? ¿No? Está tomando aspirina. La aspirina te queda mínimo 3 a 7 días antes de la cirugía. Y en las próximas 24 horas tiene que ser intervenido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que suspenderle heparina, por supuesto. Y esperar más o menos de 6 a 12 horas, ¿no? Para entrar al acto quirúrgico. Vida media de la heparina, tenemos la heparina convencional de alto peso molecular o sódica, que se da en bolos. Para eso monitorizamos el TTP, el tiempo parcial de tromboplastina. ¿En qué usamos la heparina? La heparina como tratamiento en tromboembolia pulmonar, en trombosis venosa masiva, etcétera, ¿no? ¿Cuándo usamos profiláctico de heparina? Cuando el paciente está postrado crónico, tiene fibrilación auricular, cardiópata, etc. O por una cirugía traumática de cadera, coxofemoral. Paciente de 50 años en un tratamiento con anticoagulantes con dicumarínicos. ¿Cuál de las siguientes pruebas pediría? Es una pregunta sencilla, simple, pero a veces nos equivocamos por ser apresurados. En realidad, cuando uso dicumarínicos como la acenocumarol y la warfarina, tiempo de protromina con INR, ¿no? Paciente tratado con anticoagulación de forma crónica. Señale cuál de los medicamentos señalados tiene riesgo de disminuir el efecto coagulante. Esta es una cosa importante porque los medicamentos pueden interaccionar de dos formas. Disminuyendo la acción de la warfarina o aumentando la acción de la warfarina. Eso es importante. En este caso, todos estos aumentan. El único que disminuye la acción eficaz es la rifampicina, que acuérdense es un antibiótico tuberculostático. Mucho cuidado la aspirina, asociarlo con la warfarina, doctores, doctoras. Potencial de riesgo de sangrado. Por favor, cuando tengan un paciente que viene con dolor lumbar y está tomando warfarina, no le pongan AINES. Está contraindicado dar AINES a un paciente que está con anticoagulación. Mayor riesgo de sangrado. ¿Por qué, doctor? Porque el AINES inhibe ciclooxigenasa. Al inhibir ciclooxigenasa, inhibe tromboxano. Al inhibir tromboxano, altera la adhesión plaquetaria, agregación plaquetaria. El que sabe básicas sabe clínicas. Entonces, y tampoco le pongan intramuscular, pues. Es lo que pasó en mi hospital. Llegó un paciente con lumbalgia, ni siquiera le preguntó qué tomas, qué tienes. Lumbalgia, pon diclofenaco con su Norflex. El paciente hace un hematoma glúteo. Hay un principio en medicina que se llama primum non nocere. Primero no hacer daño. Para eso tengo que estudiar. Tengo que enfocar bien mis casos. En la única asociación de aspirina con warfarina en una patología, síndrome antifosfolipídico, que cursa con trombosis venosa, trombosis arterial, trombocitopenia, es muy frecuente en mujeres y se asocia con las genopatías. Ahí sí se puede asociar warfarina con aspirina. Un paciente de 65 años que padece fibrilación auricular crónica, acuérdense que es la arritmia más frecuente, ausencia de onda P con RR irregular, con palpitaciones. La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente y la que produce cuadros de cardioembolia. Causas de fibrilación auricular, acuérdense de la CCCC, cardiopatía coronaria, cardiopatía hipertensiva, cardiopatía valvular, cardiomiopatía y cardiopatía tirotóxica, las 5 causas de FA. Está anticoagulado con acenocumarol, que se tiene que hacer, en este caso en el contexto del paciente. ¿Qué actitud de las siguientes es la más adecuada? Actualmente usamos el criterio de Chadas. ¿Qué es el Chadas? Es un acróstico. Chadas, doctor, ¿qué es? C de cardiopatía. H, doctor, hipertensión arterial. A, H, edad, más de 65 años. D, diabetes. Falta la S, doctor, Chadas. Stroke. Stroke 2. Ahí es el Chadas 2. Esa es la última escala para manejar FA con Chadas. Y eso sirve para manejar los patrones del INR.
Mantener un INR entre 2 y 3 es lo idóneo en un paciente que usa warfarina o acenocumarol, ¿no? En ese contexto de warfarina. Me paso de eso, tengo riesgo de sangrado. Y si tengo un paciente que se pasa con un INR mayor, tengo que suspender el fármaco y dar vitamina K si está sangrando, plasma fresco. Esa es la conducta. En relación con las heparinas de bajo peso molecular, señale cuál de los siguientes enunciados es verdadero. ¿Solo puede administrarse por vía intravenosa o intramuscular? No, también subcutánea. Acuérdense de la Fraxi y la enoxaparina, de 30 y 60 miligramos. No originan agregación plaquetaria y trombopenia. No originan, sí originan, pero es un contexto, ¿no? Más de trombopenia no hace. La trombopenia es más de heparina sódica, la convencional. Las de bajo peso, no. Esto es falso. ¿Han sustituido absolutamente a las heparinas cálcicas? No. Me acuerdo que vino un paciente con insuficiencia renal con trombosis. Doctor, ¿usamos heparina bajo peso molecular? Me dice el residente. No. Porque las heparinas de bajo peso molecular se depuran a nivel renal. Harías más sangrado. ¿Cuál uso, doctor? Heparina sódica, que es a nivel hepático. Entonces, ¿ha sustituido absolutamente? No. Su principal ventaja es la facilidad de su uso, pues no precisa control de laboratorio. No precisa ni TP, ni tiempo de sangría, ni tiempo de Duke, ni tiempo de tromboplastina. No necesitas. Esa es la clave. La D. Mayor biodisponibilidad, de bajo peso molecular, etcétera, ¿no? Esa es y son manejables, más subcutáneos. Nosotros usamos más subcutáneos que intramusculares y endovenosos. La dalteparina, la enoxaparina, etcétera, ¿no? Antes de pasar ya para terminar, y exacto, ¿no? Clock. Los efectos adversos de la heparina, hay dos fenómenos que quiero que se me queden. El TIH, que es la trombocitopenia inducida por la heparina, que puede aparecer entre el 7º y 10º día. La trombosis paradojal, que puede aparecer entre el 5º y 7º día. La trombosis paradojal producida por la heparina también. Y la necrosis cutánea producida por la warfarina. Son tres fenómenos que ustedes deben tenerlo bien en cuenta. TIH, trombocitopenia inducida por heparina, la trombosis paradojal y la necrosis cutánea. Entramos a dos patologías que ya le hemos hablado en fisiología hematológica y lo vamos a hablar un poco en hemofilia, ahora en hematología, que es la hemofilia y la enfermedad de von Willebrand, que son dos patologías congénitas del punto de vista de la hemostasia, ¿no? Tiene que ver con la genética. El hombre es el que presenta el componente y la mujer es la portadora. Las hemofilias pueden ser leves, moderadas y severas. Leves, con manifestaciones traumáticas, y algunas con manifestaciones articulares. La hemartrosis es una manifestación severa. Hematomas, hemorragias, hemartrosis, algunas veces no saben y debutan con un cuadro hemorragíparo. Presentaciones clínicas, miren esa hemartrosis con gran desviación, miren esos hematomas, hematoma intracerebral. El tratamiento es darle grupo 8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la miofilia es correcta? La hemartrosis es la manifestación clínica más frecuente. Esa es la presentación. Y la diferenciación, ¿no? No se olviden. Factor von Willebrand, que tiene que ver con la adhesión plaquetaria, no se olviden. Y con la colágeno subendotelial, y varios subtipos de factor von Willebrand. ¿Qué factor está deteriorado? El factor 8, que está dentro del factor von Willebrand, que tiene que ver con la hemostasia. Y acá está un mecanismo de las glicoproteínas. Les hablé de la 2B, 3A, acuérdense de la enfermedad de Bernard-Schull, la retromastenia de Glassman. ¿Dónde actúa la aspirina? ¿Dónde actúa el dipiridemol? ¿Dónde actúa el clopidogrel? ¿Dónde actúa el amiximab? ¿Se acuerdan cuando hablé de eso? El factor 8 es sintetizado por varios tejidos. El factor von Willebrand está dentro del factor 8. Esta es la cascada de coagulación y cómo es el mecanismo de la hemostasia, ¿no? A nivel de endotelio. La clínica es una hemorragia espontánea, como gingivorragia, hemorragia excesiva de las heridas, etcétera, ¿no? Se clasifican 3 subtipos, ¿no? De acuerdo al defecto cualitativo, tipo 2, y defecto en cantidad, o sea, cuantitativo, tipo 1 o 2, ¿no? Ahí está, la tipo 1 es en realidad la más frecuente. O sea, si ven un movilero, probablemente sea la tipo 1.
La tipo 3 y la tipo 2 son las menos frecuentes y presentaciones más inusuales, con sangrados incluso leves. Debido a que el factor von Willebrand está ligado al factor 8, el déficit del factor von Willebrand causa una disminución secundaria del factor 8. ¿Qué función tiene el factor von Willebrand? Cae de maduro, ¿no? Estabiliza la unión de plaquetas con el colágeno. Interviene directamente con la hemostasia o adhesión de plaquetas. En realidad estabiliza la unión de plaquetas con el colágeno subendotelial, ¿no? Pregunta 47A. Bien, muchachos.